de sintonizar Frecuencia 13. Esta noche, 4 historias que llegaron desde Perú, Colombia, Argentina y México. Un hombre que reconoció en un velorio a alguien que él mismo había enterrado 3 años atrás. Una madre que sabía quién le estaba haciendo daño y decidió callarlo. Un reloj entre las cosas de una funeraria que anuncia la muerte. Y una maestra que encontró una hoja entregada por un niño que llevaba 1 año muerto. Si no quieres perderte ninguna transmisión, suscríbete ahora, antes de que empiece, porque una vez que empiece no vas a querer pausar. Apaga las luces, quédate en frecuencia. Primera historia. Rosa no había vuelto al pueblo en 4 años, y cuando el teléfono sonó a las 6 de la mañana, con la voz de su hermano, diciéndole que su padre había muerto, lo primero que sintió no fue dolor, sino una especie de orden que se instaló sola en su cabeza. Hay que ir, hay que llegar, hay que estar. El dolor vendría después o no vendría, pero eso era algo que no se podía pensar todavía. Llegó al pueblo esa misma tarde. Su hermano Héctor la esperaba en la funeraria, con la cara de alguien que lleva horas sin dormir y que ha tomado demasiadas decisiones en muy poco tiempo. Le explicó lo del ataúd, lo del horario, lo que iba a pasar al día siguiente. Rosa escuchó todo, asintió y se sentó junto a su padre. Lo miraba y pensaba que se veía igual que siempre, solo quieto, solo con esa quietud que uno sabe que no es sueño aunque se le parezca. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, las mismas manos grandes que ella había visto trabajar toda su vida. Le hubiera gustado tomarle una mano, pero no podía. Algo en ella no podía, y eso también lo dejó para después. El velorio fue llenándose de a poco. Vecinos, compadres, gente que Rosa reconocía a medias y gente que no reconocía para nada. Todos hacían lo mismo. Llegaban, saludaban a Héctor, se acercaban al ataúd un momento y se sentaban. El ritual de siempre. A eso de las 11 llegó un hombre viejo que Rosa no recordaba haber visto nunca. Tenía un sombrero, camisa blanca y muchos años encima. Entró despacio, miró el salón y cuando llegó al ataúd se detuvo más tiempo del que se detiene la gente normalmente. Rosa lo observó desde donde estaba sentada. El hombre tenía la cabeza inclinada hacia adelante, como quien mira algo de cerca para asegurarse de lo que está viendo. Luego se enderezó, se quitó el sombrero y se persignó. Hasta ahí todo normal, pero cuando se apartó del ataúd no fue a saludar a Héctor ni a sentarse con los demás. Se quedó parado en el centro del salón con el sombrero entre las manos, mirando al suelo, como alguien que está calculando si decir algo o no decirlo. Al final fue hacia Héctor. Rosa no escuchó lo que le dijo, estaba demasiado lejos, pero vio la cara de Héctor mientras lo escuchaba, y esa cara no era la de alguien recibiendo un pésame, era la cara de alguien recibiendo algo que no sabe dónde poner. Héctor le respondió algo breve. El hombre asintió, puso una mano en el hombro de su hermano un segundo y después fue a sentarse en una silla contra la pared y no habló con nadie más en toda la noche. Rosa esperó a que hubiera un momento para acercarse a Héctor sin que nadie los estuviera viendo. «¿Quién es ese señor?», le preguntó en voz baja. Héctor tardó en contestar. «Don Fermín», dijo, «era amigo de papá desde jóvenes». «¿Qué te dijo?». Héctor miró hacia donde estaba don Fermín sentado y dijo, «Dice que a papá ya lo velaron, que él estuvo, que fue hace 3 años». Rosa lo miró. «¿Qué significa eso?», dijo. Héctor no le contestó. Alguien lo llamó desde el otro lado del salón, y él se excusó y se fue, y Rosa se quedó parada donde estaba con esa frase en la cabeza que no se iba a ningún lado, que a papá ya lo velaron hace 3 años, y don Fermín estuvo, fue a buscar a su madre, que estaba sentada junto al ataúd con el rosario en las manos rezando.
Se sentó a su lado y estuvo un momento sin decir nada, solo mirando la misma cosa que miraba su madre, que era la cara de su padre. «Mamá», dijo al fin, «¿tú conoces a don Fermín?». Su madre no interrumpió el movimiento del rosario. «Claro», dijo, «¿qué te parece lo que dijo?». Su madre la miró de reojo un momento y luego volvió a mirar al frente. «Don Fermín siempre fue muy serio», dijo, «no es hombre de inventar cosas», y siguió con el rosario. Rosa no durmió esa noche. Estuvo sentada en el velorio hasta que clareó, tomando café que ya no tenía sabor, mirando a su padre en el ataúd. En algún momento don Fermín se fue sin despedirse, o se despidió de alguien y ella no lo vio. Cuando quiso buscarlo con la mirada ya no estaba. Lo que no podía sacarse de la cabeza era una cosa simple, una cosa que en realidad no tenía respuesta. Si a su padre ya lo habían velado hace 3 años, ¿dónde había estado su padre estos 3 años? No se lo preguntó a nadie porque no había nadie a quien preguntárselo. Su madre rezaba, su hermano hacía cosas, los vecinos hablaban entre ellos de otras cosas, y su padre estaba quieto en el ataúd, con las manos cruzadas, con la misma cara de siempre, sin poder decirle nada. Al día siguiente lo enterraron bajo un sol blanco de mediodía. Rosa echó un puñado de tierra como todos los demás y pensó que debería estar llorando y no podía, igual que no había podido tomarle la mano. Algo en ella seguía esperando que alguien le explicara lo de don Fermín, lo de los 3 años, lo que significaba todo eso. Nadie se lo explicó, ni ese día ni los siguientes. Cuando volvió a la ciudad, una semana después, buscó a Héctor antes de irse al terminal. Le preguntó si había hablado más con don Fermín, si había averiguado algo. Héctor la miró un momento. «No fui a buscarlo», dijo. «¿Por qué?». Héctor agarró su bolsa del suelo. «Porque si don Fermín tiene razón», dijo, «no quiero saber qué respuesta le doy a lo que me estoy preguntando». Se fue hacia adentro sin agregar nada. Rosa tomó su camión, miró por la ventana el pueblo alejarse, la plaza, la iglesia, el camino de tierra hacia el cementerio donde acababan de enterrar a su padre. La pregunta de Héctor era la misma que tenía ella desde la noche del velorio. Si ya lo habían enterrado 3 años atrás, ¿quién o qué había vivido con su madre todos estos años? ¿A quién habían enterrado hoy? El camión agarró la carretera y el pueblo desapareció detrás de una curva. Rosa nunca volvió a buscar la respuesta. Hay preguntas que es mejor no terminar de hacer. Frecuencia 13. A veces lo más perturbador no es lo que uno descubre, sino lo que los demás ya sabían y eligieron callar. La siguiente historia llega desde Colombia. Una hija, una madre que se adelgaza sin explicación y un hombre que supo ver lo que los médicos no podían ver. Segunda historia. Elena llevaba 3 meses viendo a su madre adelgazarse, sin que ningún médico supiera decirle por qué. No era que los médicos fueran malos, era que hacían sus exámenes, revisaban sus resultados, y luego la miraban con esa expresión de quien ha descartado todo lo que sabe descartar y ya no tiene más herramientas. Le decían que los valores estaban bien, que el corazón estaba bien, que habría que seguir monitoreando, y aún así su madre seguía adelgazando. No dormía, se despertaba a las 3 de la madrugada y ya no volvía a cerrar los ojos hasta que amanecía. Y cuando amanecía estaba demasiado cansada para levantarse. Elena había empezado a quedarse en la casa de su madre los fines de semana para no dejarla sola, y en esas noches la escuchaba moverse por el corredor. Sus pasos lentos iban de un cuarto al otro, luego escuchaba el sonido del agua en la cocina, hasta que todo quedaba en silencio. Fue su tía Rosario quien mencionó al señor Eliodoro. Lo dijo al pasar, con la naturalidad de quien nombra una opción más entre varias, como si fuera lo mismo llevarse el carro al mecánico.
Hay un señor en el pueblo de arriba que ve estas cosas, dijo, cuando los médicos ya no encuentran nada. Elena no era de esas cosas, nunca lo había sido, pero su madre seguía adelgazando y ella ya no sabía qué más hacer. Fueron un sábado por la mañana. El pueblo quedaba 2 horas por carretera. Su madre durmió todo el camino con la cabeza recostada en el vidrio, lo que Elena agradeció porque no tenía ganas de hablar. El señor Eliodoro vivía en una casa al final de una calle sin pavimentar, una casa normal con jardín, perros y sillas plásticas en el corredor. No tenía nada que la distinguiera de las casas de los lados, excepto que en la ventana había una mata de ruda tan grande que casi tapaba el vidrio. Un hombre mayor les abrió. Tenía los ojos pequeños y atentos, y las manos gruesas. Las hizo pasar sin hacer preguntas todavía. Sentó a la madre en una silla en el centro del cuarto. En el cuarto había una mesa, un altar con santos y velones. El señor Eliodoro caminó alrededor de la madre una vez, despacio, sin tocarla. Luego se paró frente a ella y le sostuvo las manos y cerró los ojos. Elena lo observó desde donde estaba sentada contra la pared. Observó a su madre también. Su madre tenía la vista al frente y la espalda recta, como cuando era niña y le decían que se sentara bien. El señor Eliodoro trabajó en silencio varios minutos. Pasó las manos por encima de los hombros de la madre, por encima de la cabeza, sin tocarla, con la concentración de quien escucha algo que los demás no pueden escuchar. Elena esperó. Entonces el señor Eliodoro se detuvo, bajó las manos, abrió los ojos, se quedó mirando a la madre un momento con una expresión que Elena no supo leer, y luego fue a sentarse al otro lado de la mesa. «Esto no es una enfermedad», dijo. Elena lo miró. «¿Qué es entonces?», dijo. El señor Eliodoro juntó las manos sobre la mesa. «Alguien le hizo un trabajo a su mamá», dijo. «Alguien que la conoce bien, alguien de adentro». Elena sintió algo moverse en su pecho, algo que no era exactamente miedo, sino el aviso de que el miedo estaba cerca. «¿De adentro de qué?», dijo. «De la familia», dijo el señor Eliodoro. Elena abrió la boca para decir algo. No supo qué, y antes de que pudiera decir nada, escuchó a su madre. Su madre había hecho un sonido pequeño, no una palabra, no una pregunta, solo un sonido breve, casi imperceptible, el tipo de sonido que hace una persona cuando confirma algo que ya sabía. Elena la miró. Su madre tenía las manos cruzadas sobre la falda y miraba al frente con los ojos quietos. No estaba sorprendida. Eso era lo que Elena vio y lo que no pudo sacarse de encima en los días siguientes, que su madre no estaba sorprendida. El señor Eliodoro siguió hablando. Dijo lo que había que hacer, cuántas sesiones, qué cuidados. Elena escuchó todo y asintió y pagó lo que le cobraron. Ayudó a su madre a levantarse y la llevó hasta el carro. En el camino de regreso, su madre volvió a dormirse contra el vidrio. Elena manejó 2 horas con la vista en la carretera y una sola pregunta dando vueltas en su cabeza, la misma desde que habían salido de la casa del señor Eliodoro. Si alguien de adentro de la familia le había hecho eso a su madre sabía quién era. Ese sonido que hizo cuando el señor Eliodoro lo dijo no era el sonido de alguien que acaba de enterarse de algo, era el sonido de alguien que lleva tiempo sabiéndolo. Esa noche, cuando ya estaban en la casa y su madre estaba acostada, Elena fue a sentarse a la orilla de su cama. La habitación estaba en penumbra, solo la luz del corredor colándose por debajo de la puerta. «Mamá», dijo, «¿tú sabes quién es?». Su madre tardó en contestar. «Sí», dijo. «¿Por qué no me dijiste nada?». Su madre se acomodó en la cama y cerró los ojos. «Porque tú también lo quieres», dijo. En un momento su respiración se hizo pareja y Elena entendió que se había dormido o que estaba haciendo que dormía, que con su madre siempre había sido difícil saber la diferencia.
Elena se quedó sentada en la orilla de la cama un rato largo en la oscuridad, pensando en todos los nombres posibles, en todos los que podían caber en esa frase. Alguien de adentro, alguien que su madre conoce bien, alguien que Elena también quiere. La lista no era tan larga. Eso era lo peor, que la lista no era tan larga y que ningún nombre en esa lista era un nombre que ella quisiera encontrar ahí. Nunca le preguntó el nombre a su madre. A veces uno decide no saber no por cobardía, sino porque hay cosas que una vez que se saben, no tienen manera de desdecirse. Y hay personas que uno prefiere seguir queriendo, aunque eso signifique vivir con una pregunta que nunca se va a cerrar del todo. Frecuencia 13 en transmisión. Hay cosas que quedan suspendidas entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sin pertenecer del todo a ninguno. La tercera historia de esta noche llega desde Argentina. Un hombre, una funeraria de familia y un reloj que marca muertes que todavía no han ocurrido. Tercera historia. Ernesto creció entre cajones y velas, porque así es cuando el negocio de la familia es ese tipo de negocio. No era algo que le pesara, al menos no de adulto. De niño le había pesado un poco la manera en que los otros chicos a veces se alejaban cuando sabían dónde vivía y a qué se dedicaba su padre. Pero con los años uno aprende que el miedo que le tienen los vivos a ese tipo de lugar es problema de los vivos, no de los muertos, que en su experiencia eran los más tranquilos de todos los que pasaban por ahí. Heredó la funeraria cuando su padre murió, que era lo lógico, aunque no lo inevitable. Tenía un empleado de confianza que llevaba años con ellos, y entre los dos manejaban el negocio con la rutina discreta que exige ese trabajo. El difunto, que cambió todo, llegó un martes de julio. Se llamaba Arsenio. Lo había traído la familia desde el campo. Un hombre mayor que había muerto en su cama después de una vida larga. No había nada inusual en eso. Lo inusual estaba en la caja de cartón que los familiares dejaron junto al cuerpo con las pertenencias personales. La caja contenía la ropa con la que iba a ser enterrado, un escapulario, una fotografía y en el fondo, envuelto en un trapo de franela, un reloj de bolsillo. Era un reloj viejo, de los de tapa, con la caja de metal desgastada por el uso de muchos años. Ernesto lo sacó del trapo para registrarlo en el inventario, como hacía con todas las pertenencias. Cuando lo abrió, las manecillas marcaban las 4:17. Lo que no esperaba era que las manecillas estuvieran moviéndose. Ernesto no era de los que se asustan fácil, eso hay que decirlo, pero un reloj de cuerda viejo, entre las cosas de un muerto que llevaba días muerto, funcionando sin que nadie le hubiera dado cuerda en mucho tiempo, era algo que merecía atención. Buscó en la caja de cartón. No había ninguna nota, ninguna indicación de los familiares, solo el trapo de franela en el que había estado envuelto. Lo puso sobre su escritorio y siguió trabajando. A los 2 días, mientras preparaba los documentos de un servicio diferente, notó que el reloj había parado. Las manecillas estaban quietas en las 11:42. Lo tomó, lo abrió. No había ningún sonido adentro, ningún movimiento. Tenía la misma quietud de un reloj muerto. Sin darle mucha importancia, lo dejó de lado. Esa tarde su empleado, Beto, tuvo que salir temprano porque le avisaron que su madre había sufrido un desmayo. No era grave, le dijeron, pero fue al hospital a acompañarla, así que Ernesto cerró solo ese día. Al día siguiente, Beto no llegó. Le mandó aviso con un vecino. Su madre había muerto durante la noche. Había llegado al hospital estable, y durante la noche el corazón sencillamente se detuvo. Ernesto acompañó a Beto en el velorio y en las gestiones, como corresponde cuando alguien es más que un empleado. Pero fue hasta el tercer día, cuando ya había vuelto a la funeraria y estaba sentado en su escritorio, que miró el reloj y sintió que algo se le helaba por dentro.
Las manecillas estaban en las 11:42, las mismas de cuando se había detenido, y estaban moviéndose. Ernesto no era supersticioso, o al menos no lo había sido hasta ese momento, pero pensó en la hora a la que el reloj se había detenido, y pensó en la hora en la que había muerto la madre de Beto, y no tenía forma de saber si coincidían, porque no le había preguntado a nadie la hora exacta, y no quería preguntar. Llamó a los familiares de don Arsenio, les dijo que tenía el reloj y quería saber algo de su historia. La hija, una mujer de voz cansada, le dijo que ese reloj había sido del abuelo de Arsenio y que pasaba de generación en generación, que su padre nunca lo cargaba encima, que lo guardaba en la mesita de noche, que decía que el reloj sabía cosas y que prefería tenerlo cerca pero no encima. ¿Qué cosas sabía?, preguntó Ernesto. La mujer tardó un momento. Cuando alguien iba a morir, el reloj se detenía, dijo. Mi padre decía que era el reloj marcando el momento, y luego volvía a andar. Ernesto guardó el reloj en la caja de cartón y llamó a la familia para que lo recogieran ese mismo día. No les contó lo de Beto, no les contó que el reloj se había detenido y vuelto a andar. La familia recogió el reloj esa misma tarde. Ernesto los vio salir, cerró la puerta y se quedó en el silencio de la funeraria que conocía desde niño, un silencio que siempre había sido tranquilo y que esa tarde tenía otro peso. Nunca supo a qué hora exacta había muerto la madre de Beto y nunca quiso saberlo. Frecuencia 13. Los que se van a veces no lo hacen del todo. La última historia de esta noche llega desde México. Una maestra de paso en un pueblo que no conoce, un salón con un escritorio que nadie ocupa y una hoja en blanco con un nombre que nadie debería haber escrito. Última historia. Mi nombre es Marta. Llevaba 4 años cubriendo plazas provisionales en escuelas rurales y en ese tiempo había aprendido a no encariñarme con ningún lugar. Llegaba, hacía mi trabajo y cuando la asignación terminaba recogía mi maleta y esperaba la siguiente carta de la secretaría. Era una forma de vivir que me había enseñado a adaptarme rápido y a preguntar solo lo necesario. Llegué a ese pueblo un lunes de octubre. El maestro titular había pedido licencia médica y alguien tenía que cubrir el grupo de 3er grado hasta que él regresara o hasta que no regresara. El pueblo era lo que esperaba: una calle principal, una plaza con kiosco, una iglesia y al fondo la escuela pintada de amarillo, aunque el amarillo ya llevaba tiempo convirtiéndose en otra cosa. La directora se llamaba Consuelo, llevaba el nombre bordado en el delantal y me recibió con la eficiencia de quien lleva años haciendo que las cosas funcionen con lo mínimo necesario. Me mostró el salón, me explicó el horario, me dijo que el grupo era bueno y que no iba a tener problemas. Llegué al salón antes de que los niños entraran, como siempre hacía, para ver el espacio y acomodarlo a mi manera. Conté 23 escritorios mientras los empujaba para alinearlos, pero la directora solo me había hablado de 22 alumnos. El escritorio sobrante estaba en la última fila, contra la pared del lado de la ventana. No tenía nada que lo distinguiera. Tenía el mismo rayón en la madera, el mismo polvo parejo, el mismo tintero tapado que ya nadie usaba. Era un escritorio como cualquier otro, solo que sobraba. Cuando llegaron los niños los observé. Entraron en orden y cada uno fue a su lugar sin dudar. Nadie se sentó en el escritorio de la ventana. No lo miraron, ni hicieron ningún gesto que sugiriera que lo estaban evitando. Simplemente sus caminos naturales no pasaban por ahí, como si ese espacio llevara tanto tiempo vacío que ya era parte de la arquitectura del salón, como una columna o una pared.
pasé lista con la hoja que me había dejado la directora. En ella había 22 nombres, 22 presentes. Al terminar la clase me acerqué a una niña que se llamaba Esperanza, de trenzas largas, que guardaba sus cosas sin apuro. ¿Sabes de quién es ese escritorio?, le pregunté, señalando hacia la ventana. La niña miró hacia allá un momento. «Ese no es de nadie», dijo, y guardó su cuaderno. Pasé la semana sin hacer más preguntas. El grupo era bueno, como había dicho la directora. Los niños ponían atención, entregaban sus tareas y respondían cuando se les preguntaba. El escritorio vacío quedó como una rareza sin importancia entre las muchas que uno acumula en plazas temporales. El jueves repartí un ejercicio de matemáticas. Caminé por las filas dejando una hoja en cada lugar y en algún momento, sin pensarlo, dejé una también en el escritorio de la ventana. El viernes recogí los trabajos al terminar la clase y los llevé a mi mesa para revisarlos esa tarde. Cuando conté las hojas había 23. Las revisé una por una. 22 hojas tenían nombre, apellido y ejercicios resueltos con el nivel que esperaba de niños de esa edad. Pero la hoja de más estaba en blanco, sin ningún ejercicio contestado, sin fecha. Solo tenía escrito en la esquina superior derecha, con una letra pequeña y aplicada, un nombre, Carlos. Esa tarde fui a buscar a la directora Consuelo. ¿Hay algún alumno en el grupo que se llame Carlos? ¿O hubo alguno?, pregunté. La directora levantó la vista de sus papeles y tardó un momento antes de responder. Me dijo que Carlos era del grupo y que había fallecido el año pasado, en un accidente. Esa noche revisé la hoja otra vez. La letra era inconfundiblemente de niño. El papel no estaba sucio ni amarillento. Era el mismo que había repartido el día anterior, con el nombre en la esquina y el resto vacío, como si el niño hubiera querido dejar constancia de que había recibido la hoja aunque no tuviera nada que entregar. El lunes reorganicé el salón, acomodé los escritorios en semicírculo, que era como prefería trabajar, y en el nuevo acomodo el escritorio de la ventana quedó entre dos compañeros, sin ninguna posición especial. Luego de eso esperé a ver qué pasaba cuando entraran los niños. Los niños entraron, miraron el nuevo acomodo y fueron encontrando sus lugares. Nadie se sentó en ese escritorio. Sus rutas naturales lo dejaban libre sin esfuerzo aparente, sin que nadie lo señalara ni lo nombrara, como si sus cuerpos supieran antes que su cabeza dónde no había que sentarse. En el recreo, Esperanza se acercó a mí con un vaso de agua de Jamaica que había sobrado del almuerzo. «Maestra», dijo, «Carlos siempre se sentaba junto a la ventana porque le gustaba ver los pájaros. Decía que así pensaba mejor, y luego se fue al patio sin agregar nada más. Terminé mi asignación en ese pueblo 3 semanas después. Al recoger mis cosas del salón, el último día pasé la mano por la superficie del escritorio de la ventana, que seguía vacío, que siempre seguía vacío. No sentí nada en particular, que es quizás lo más perturbador de todo, que parecía solo un escritorio, y sin embargo nadie, ni yo misma, me habría sentado ahí. Lo de la hoja con el nombre nunca se lo conté a nadie, no porque fuera algo que hubiera que guardar, sino porque en ese pueblo no parecía ser información nueva para nadie. Frecuencia 13. 4 historias esta noche. Un muerto que alguien ya había enterrado 3 años atrás. Una madre que sabía el nombre y eligió protegerlo. Un reloj que marcó una hora que Ernesto nunca quiso confirmar. Y un niño que seguía entregando su tarea aunque ya no estuviera ahí para hacerla. Para los sintonizados que llegaron hasta acá, ¿cuál historia les gustó más? Déjenlo en los comentarios. Y si quieren que la señal los siga encontrando, ya saben lo que hay que hacer. Suscribirse es la única manera de que la frecuencia no se pierda. Hasta la próxima transmisión.